Muy buenos días, bienvenidos a todos y todas. Hoy vamos a hablar un poco acerca de las contribuciones de la naturaleza para la gente y mi objetivo con la presentación de hoy es explicarles un poco acerca de la valoración plural como una propuesta que intenta superar los sesgos históricos de las decisiones que consideraban a la conservación solamente desde lo ecológico o el desarrollo solamente desde lo económico. Y lo que quiero lograr es evidenciar la necesidad y también las posibilidades de integrar una perspectiva más inclusiva de la conservación ambiental junto con el desarrollo sostenible y justo bajo este enfoque de las contribuciones de la naturaleza para la gente. Me acompaña en esta iniciativa un equipo más amplio. Yo soy Christopher Anderson, soy profesor de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, aquí en Ushuaia, y además soy investigador del CONICET. Y me acompaña este equipo de otros profesores y investigadores, junto colaborando con la ONG ECLEI Argentina en un proyecto que se llama Acción por la Biodiversidad. El contexto más amplio de lo que vamos a charlar hoy tiene que ver con lo que se concibe como una crisis ambiental. Ya desde los años 70 se habla de esta crisis y se plantea como una crisis de la relación ser humano-naturaleza. Pero lo que nos enseñan las ciencias sociales y las humanidades es que esta crisis no es entre el ser humano y la naturaleza, sino es una crisis de ciertos valores, de ciertos grupos sociales y de ciertas prácticas humanas para con la naturaleza. Entonces, por ejemplo, no es el ser humano que está generando el cambio climático, sino es la combustión, la quema de combustión fósil, por ejemplo. Entonces, no es el ser humano que practica eso, sino es una actividad que algunos grupos sociales producen. Entonces, si no es un problema del ser humano con la naturaleza, es algo que podemos modificar, no es una condición de nuestra especie. Y además, esta crisis de valores implica que cuando hay calentamiento global, por ejemplo, no solo derriten los glaciares, que sería un efecto ambiental importante, pero también hay desplazamiento de las personas por la desertificación, hay lo que se llaman refugiados del cambio climático. Entonces, estos problemas no solo son ambientales en el sentido tradicional, sino que tienen un abanico de otros efectos sociales que hasta ahora no han sido enfocados. Además, esta idea de la crisis ambiental muchas veces nos hace pensar en las especies, la biodiversidad, las áreas protegidas, pero por ejemplo, la expansión urbana es un efecto ambiental que nos afecta a nivel social. Desde el año 2014, a nivel mundial, la mayoría de las personas del mundo viven en ciudades por primera vez en nuestra historia evolutiva. Nuestra especie evolucionó en ambientes naturales y rurales y ahora, solo en los últimos 10 años, vivimos principalmente en ciudades. Entonces tenemos que pensar qué significa la naturaleza en las ciudades que ahora son nuestro hábitat nativo. También la distribución de la contaminación, sabemos que no es equitativa. Los estratos socioeconómicos más bajos suelen recibir la mayoría de los costos de las decisiones y no los beneficios cuando tienen que ver con temas como la contaminación. Y además, con respecto a este tema de que la crisis no es entre el ser humano y la naturaleza, hay una amplia diversidad de valores y culturas y cosmovisiones que han convivido en este tiempo y que también demuestran que hay otras formas de relacionarnos con la naturaleza. Por ejemplo, en el concepto andino de Pachamama, no es simplemente otra palabra para la naturaleza, no es llamarla madre naturaleza, sino que si yo concibo la naturaleza como mi madre, no es cualquier mujer y tengo otros deberes para con esa naturaleza. No es simplemente recibir los beneficios de mi madre, también tengo deberes con mi madre. Entonces, toda esta diversidad social, tanto de los efectos como de las causas de la relación humana-naturaleza, es lo que hoy en día se busca incorporar en las decisiones. ¿Y por qué este tema, paradigmas, este tema de los conceptos importa? Bueno, al nivel de manejo, la forma de entender la realidad afecta la forma de manejar la realidad.
Por ejemplo, si hacemos un análisis histórico de este concepto de humano-naturaleza, en los años 50-60 era normal que los seres humanos se estudiaban por un lado por los antropólogos y la naturaleza por los biólogos, y eso genera políticas públicas, por ejemplo, áreas de sacrificio y áreas protegidas. Después, en los 70-80, con el surgimiento de esta idea de crisis ambiental, empezamos a percibir el ser humano como un factor de perturbación sobre la naturaleza y generamos políticas públicas como leyes para evitar el impacto en el agua y el aire, la calidad del agua y el aire. En los años 90 surge un nuevo concepto que es servicio ecosistémico, que es reconocer que el ser humano también recibe beneficios de la naturaleza y que, por ejemplo, una política apropiada sería pagar, por ejemplo, para mantener la cabecera de las cuencas hidrográficas con bosque. Bueno, yo pago a esos propietarios para mantener el bosque porque ese bosque luego genera calidad del agua río abajo para las ciudades. Y finalmente, desde los 2000 estamos en una etapa nueva, que es reconcebir la naturaleza, no como estos compartimentos aislados, sino un sistema socioecológico integrado que requiere también incorporar la perspectiva de democracia, de gobernanza inclusiva y de derechos en los temas ambientales y desarrollo. Entonces aquí lo que estamos pensando es cómo valoramos la naturaleza más allá de la ecología. Y como ya mencioné, en los años 90 surgió un primer concepto que es servicio ecosistémico, que son todas las condiciones y procesos de la naturaleza que sostienen la vida humana. Y que todo esto surge de la biodiversidad y los procesos y los flujos ecosistémicos, pero que a veces pasa no percibido, pero a su vez es el sostén de nuestra calidad de vida. Entonces, por ejemplo, este es un modelo que se llama la cascada de valor para decir, bueno, estos servicios ecosistémicos o estos ecosistemas y esta biodiversidad que tanto estudiamos los biólogos y tanto pensamos en la conservación ambiental tradicional, ¿cómo se relaciona con la sociedad? Entonces, un biólogo, aquí a mano izquierda en la diapo, un biólogo podría estudiar las tramas tróficas, el flujo de energía, eh, cuántas especies hay, qué biodiversidad hay, pero un componente de todos estos procesos ecológicos se traduce también a, por ejemplo, yo vivo en Tierra del Fuego, y en la parte norte de la isla hay grandes estepas que se han convertido en campos de ganadería. De ovejas principalmente. Entonces, una parte de toda esa trama trófica de la estepa, de los pastizales, genera producción primaria para los pastos, que son foraje para el ganado. Entonces, ese es un ejemplo de, vamos como achicando el enfoque para llegar a producción primaria de una estepa a foraje para el ganado. Después, ese foraje y ese ganado se traduce a ciertos beneficios para ciertos actores sociales. En el caso de los ganaderos, por ejemplo, los estancieros, ellos viven de su producción. Entonces, para ellos, la lana y la carne de las ovejas representa bienestar desde una perspectiva económica. Pero también, entonces, bueno, si estamos hablando de producción de carne para la venta, el valor de esa carne sería el valor monetario de los ingresos que genera para el estanciero. Pero una vez estuve en una estancia en el norte de la isla y el propietario decía que él estaba teniendo un problema con los perros asilvestrados que estaban atacando las ovejas. Entonces, las vacas eran más resistentes al ataque de jaurías de perros, entonces estaban de a poco transicionando a ganadería bovina en vez de ovina. Y él decía, pero yo soy ovejero. Entonces, si yo no tengo ovejas, no soy ovejero. Entonces, era un claro ejemplo donde un componente del beneficio de ser ganadero es su identidad. Y eso es otro beneficio a su bienestar que no se valora a nivel monetario. Entonces, cuando hablamos del valor de un servicio ecosistémico, no es solo el valor monetario. En ese caso, si él tiene o no tiene ovejas, es o no es ovejero, y eso es parte de su modo de vida y no solo su ingreso, es parte de su identidad y su cultura. Y eso se mide con otros instrumentos que vamos a hablar más adelante.
También si pensamos en algunos de los antecedentes para valorar la naturaleza más allá de la ecología, este es de un informe de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del año 2018, donde primero, bueno, yo participé de este informe y si pensamos en lo tradicional, ¿qué importancia tiene América al nivel de biodiversidad? Bueno, tenemos 7 de los 17 países más biodiversos del mundo. Tenemos entre un tercio y la mitad de las especies del mundo, depende de qué grupo taxonómico estamos hablando, y tenemos un 15% de los idiomas del mundo, si pensamos en diversidad cultural. Pero a su vez, casi la mitad de las especies y más de la mitad de los idiomas se encuentran con un nivel de amenaza para su extinción. Entonces tenemos mucha biodiversidad, tenemos mucha naturaleza, pero a su vez esa naturaleza se encuentra en una situación crítica. También han habido esfuerzos de poner un valor monetario a todas estas contribuciones que hacen los ecosistemas en América. Y un primer resultado es que el valor monetario de toda la naturaleza en toda América es el equivalente al Producto Bruto Interno del continente, un 24 trillones de dólares al año. Y aquí donde yo vivo en Argentina, esa cifra era 3 veces el Producto Bruto Interno per cápita por año. En ese año, en el año 2018, el ingreso por persona en Argentina era aproximadamente 10, 11 mil dólares al año y la naturaleza nos estaba proveyendo un 33 mil dólares al año. Luego, hay otros, en este proceso de pensar los servicios ecosistémicos en el valor de la naturaleza más allá de la ecología. Un primer momento también fue en el año 2005, cuando las Naciones Unidas publicó este informe que se llama La Evaluación del Milenio de los Ecosistemas, donde primero sistematizan o formalizan qué son los servicios ecosistémicos y en este caso los agrupan por servicios de aprovechamiento, de regulación y de cultura, y después los procesos biológicos subyacentes se llaman servicios de apoyo. Entonces, era un primer intento de formalizar este concepto de servicio ecosistémico. Además, fue una iniciativa mundial, entonces globalizó el concepto, no era solo de los académicos de algún lugar, sino que fue una iniciativa planetaria. También politizó, porque este fue en el ámbito de la ONU, entonces no era un ejercicio académico, sino un esfuerzo de vincularlo con las políticas públicas. Pero algo muy importante es este cuarto punto, que sacó del foco el esfuerzo de monetarizar la naturaleza y dice que no, los servicios ecosistémicos no solo tienen un valor monetario, sino que el enfoque es en el bienestar. Entonces, de ahí, en este caso, hablan de los componentes del bienestar que van desde las distintas seguridades, los materiales para la vida, la salud, las buenas relaciones sociales y la libertad de elegir y de tener opciones a futuro. Entonces, esto fue algo muy crucial en este, digamos, abanico de opciones de ir más allá de la ecología. Ya para el año 2022, este giro hacia la valoración plural se consolidó cuando se hizo la última cumbre sobre el convenio de diversidad biológica. Se hizo en 2 lugares porque empezó en el año 2020 en China, pero por la pandemia se cortó y se retomó en Montreal, en Canadá, en 2022. Entonces, por eso se llama el Marco Mundial Kunming-Montreal 2022, donde se plasma esta idea en un acuerdo de los 190 y pico de países que conforman el Convenio de Diversidad Biológica, acuerdan que la conservación tiene que ir de la mano con el desarrollo sostenible y justo. Entonces, por ejemplo, la tercera meta del Marco Mundial Kunming-Montreal es muy conocida, muchas veces se conoce como la meta 30 por 30, porque busca conservar un 30% de la superficie del planeta para el año 2030. Esto es una meta más bien tradicional, como siempre en la conservación se quiere generar más áreas protegidas, más conservación, pero este es un cambio porque la segunda cláusula de la misma meta habla de que este 30 por 30 se tiene que lograr con sistemas de gobernanza equitativos que reconocen los territorios indígenas y las comunidades locales y respetan sus valores, tradiciones y cosmovisiones.
Entonces, no se puede lograr 30 por 30 sin la incorporación de la gobernanza inclusiva. Entonces, ante estos desafíos de la perspectiva plural, ¿cómo generamos nuevos modelos? Una propuesta de los últimos años es la idea de contribuciones de la naturaleza para la gente, porque una crítica del concepto de servicios ecosistémicos es que si bien se quiso ampliar el concepto, no deja de ser un concepto arraigado en el lenguaje económico. Hablar de bienes y servicios es como hablar de la naturaleza como una máquina o la naturaleza como una fábrica. Entonces se acuñó este concepto más amplio que no tiene tantas connotaciones economicistas para hablar de todas las contribuciones, tanto positivas como negativas, que se generan de la naturaleza viva, de los organismos, los ecosistemas y los procesos que aportan a la calidad de vida. Entonces, hay que reconocer en este caso también que las CNG pueden ser beneficiosas o dañinas, pero siempre van a depender de un contexto cultural, temporal y espacial. No existen en el abstracto, sino que para una cultura específica. Y esta noción se inserta dentro de un marco conceptual de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que reconoce que la naturaleza afecta la calidad de vida humana a través de las CNG, pero que muchas CNG no llegan directamente al bienestar humano, digamos, pasivamente. Requieren gestión. Por eso el corazón de este modelo es la gobernanza y las instituciones. El mejor ejemplo es el agua. El agua puede existir en una cuenca, el agua puede existir en un área protegida, pero si yo no tengo políticas de, de distribución de agua, sistemas de cobro, sistemas de manejo, no puedo hacer llegar ese agua a mi casa. Y aquí lo que se llaman activos antrópicos se refiere al capital físico, la infraestructura, por ejemplo, las cañerías, los acueductos, y el capital humano, el saber, tener un ingeniero hidráulico o tener como las capacidades humanas para gestionar el agua. Bueno, uno puede tener todo el agua en el mundo, pero si no tiene estos sistemas de gobernanza y el capital humano, ese agua no se traduce al 60% de mi cuerpo, que es agua. Entonces, ese es un primer foco aquí del modelo conceptual de IPES, donde la naturaleza se traduce a bienestar, pero en muchos casos depende de acciones humanas para que ese bienestar se materializa. A su vez, muchas decisiones también llegan a ser impulsores directos y indirectos sobre la naturaleza. Entonces, por ejemplo, un impulsor directo sería el desmonte. Cuando el Chaco en el norte de Argentina se desmonta para sembrar soja, eso es un impulsor directo del desmonte. Pero lo que se llaman aquí impulsores indirectos son, por ejemplo, los mercados, los acuerdos internacionales, los patrones de consumo, las decisiones políticas que hacen que ese monte se puede hacer o no. Entonces, aquí las decisiones humanas afectan tanto el bienestar como los impulsores directos y indirectos que afectan a su vez la naturaleza. Un tercer punto en este modelo es que si se fijan en los distintos colores de las palabras, es reconocer que distintos actores sociales van a entender distintas cosas acerca de la misma realidad. Aquí es una caricatura, pero lo que las palabras quieren demostrar es que, por ejemplo, para un gestor, la palabra en negro sería naturaleza. Para ciertos académicos se habla de biodiversidad y ecosistemas. Mientras para algunas comunidades, Madre Tierra o Pachamama es lo que se concibe como esa misma realidad. Pero como vemos aquí en la próxima diapo, la perspectiva contextual de cómo yo entiendo esa realidad también determina cómo lo valoro. Entonces, esta idea de la perspectiva plural de la valoración abre el juego a decir que no puedo tener un modelo científico único ni para un gestor, sino que tengo que tener múltiples perspectivas acerca de esa misma realidad para poner en juego a veces sinergia, a veces conflicto entre las visiones de lo que significa o lo que implica o lo que
valoro como importante de, en este caso, las contribuciones de la naturaleza para la gente. Entonces, ¿qué son las contribuciones de la naturaleza para la gente? Esta es como la lista oficial, entre comillas, que son 18. Pero una de las cosas que también IPBES propuso en su trabajo, en comparación a lo que fue la formalización de la tipología de los servicios ecosistémicos en el informe del milenio, reconocen que una misma CNG puede pertenecer a múltiples categorías. Y eso tiene que ver nuevamente con esta idea de la valoración plural. El mejor ejemplo, bueno, primero aquí tenemos un grupo de CNG que son principalmente de regulación, por ejemplo, la polinización, la regulación climática. Tenemos un grupo de CNG que son principalmente materiales, como la energía, por ejemplo, el carbón, la leña, que uno extrae de la naturaleza, o el alimento, o los materiales. Eh, Son principalmente contribuciones materiales. Y después hay un último abanico de contribuciones que son no materiales, como las experiencias en la naturaleza que me genera salud mental, también salud física, eh, la inspiración, el aprendizaje, el apoyo a las identidades. Pero también estas categorías no son estancas. El mejor ejemplo que siempre doy es aquí en Argentina, donde vivo. La carne de vaca es un alimento. Entonces uno podría decir, bueno, me aporta nutrientes, necesita ciertas calorías por día, pero cuando la gente hace un asado, esa carne de vaca tiene otro valor. Es parte de la identidad, es parte de la cultura, es parte de la historia. Entonces, ese mismo objeto que es carne tiene un valor como CNG material, pero también un valor como CNG no material a través de cómo produzco el asado. Entonces, IPBES reconoce que estas fronteras o los límites no son estancos, sino son eh, solapos. Entonces, ¿cómo mido, por ejemplo, el valor de la carne? ¿Cómo mido el valor de la lana, de la oveja? ¿Cómo mido el valor del agua? Hay distintas opciones y en particular, bueno, este es también de un informe de IPBES que los categorizó como cuatro familias de mediciones y tres tipos de indicador. En primer lugar, puedo medir cuestiones basadas en la naturaleza, por ejemplo, cuánta agua hay. Bueno, estudio la hidrología o estudio los peces en el agua desde la biología, la ecología. También puedo decir, bueno, qué importancia tiene ese río desde las afirmaciones. Hago encuestas, entrevistas con las personas para ver qué prácticas realizan en el río, qué importancia tiene en su vida espiritual, en su vida de familia, a través de las afirmaciones, lo que la gente me dice. También puedo medir la importancia del río en base a los comportamientos. Por ejemplo, cuánto está dispuesta a pagar la gente por por propiedad que colinda con el río. Eso sería un mercado donde veo si una propiedad al lado del río vale más que una propiedad lejos del río. También puedo medir qué hace la gente indirectamente. Puedo no preguntar qué importancia tiene el río, pero ver indirectamente cuánto tiempo pasan en el río o incluso con sensores remotos. En el caso del desmonte, por ejemplo, en el Chaco, en vez de preguntarle a la gente, ¿usted va a desmontar el bosque este año? A un propietario. Puedo medir si lo hacen a través de sensores remotos. Pero bueno, son tres tipos de abanicos de disciplinas que me generan distintas herramientas para medir, en este caso, la importancia del río, desde la ecología, desde las encuestas o desde el comportamiento. La cuarta familia de métodos tiene que ver con la integración entre múltiples valores. Y, por ejemplo, hay algo que se llaman decisiones multicriterio, hay procesos deliberativos, donde básicamente pongo en juego múltiples valores para tomar una decisión final. Pero aquí lo importante es decir que no todo es costo-beneficio, no puedo poner todo en la misma moneda. A veces tengo que tomar decisiones comparando manzanas y peras. No siempre lo puedo poner en una integración que uno más uno es dos. A veces es A y B es Z. Pero hay procesos para generar esas decisiones integrales. Ahora, con respecto a los indicadores,
se relacionen con lo de arriba. Por ejemplo, si estoy midiendo la naturaleza, estoy viendo las cantidades y flujos y especies con mediciones biofísicas. Hay mediciones socioculturales, es medir el nivel subjetivo de la importancia de algo. A la parte monetaria, que por ejemplo, una encuestas puede decir cuál es su disposición a pagar por tal cosa, o ver los costos directos o indirectos. En el ejemplo que di del valor de la propiedad al lado de un río versus lejos de un río, es una forma de ver un mercado de precios. Eh, y bueno, un cuarto indicador, que en realidad es un indicador integral, es el tema de la salud, pero es muy importante porque es muy claro si yo tengo efectos, un indicador de bienestar, bueno, salud obviamente es muy importante, solo que en realidad la salud en sí es un indicador integral, porque yo podría medir la cantidad de mercurio en mi sangre, que sería una medición biofísica, podría medir mi satisfacción de vida como parte de mi salud mental, como algo subjetivo sociocultural, o podría ver por enfermarme cuántos días al año falta el trabajo y cuánto vale eso a nivel monetario. Entonces, la salud realmente incluye indicadores de arriba, pero también es importante reconocerlo como un indicador que, sobre todo para la comunicación de la importancia de la naturaleza, puede ser crucial en sí. Ahora, ¿cuáles son algunos ejemplos de qué se puede hacer con este concepto de servicio ecosistémico o contribución de la naturaleza para la gente? Cabe señalar que el concepto de CNG solo surge desde el año 2017, entonces es un concepto muy nuevo y no hay muchísimos trabajos que lo utilizan. Entonces aquí en los ejemplos se puede mostrar una mezcla de estudios que hablan de servicios ecosistémicos que existen desde los 90 y unos pocos estudios que están empezando a salir ahora con esta perspectiva más plural desde el año 2017 aproximadamente. Pero bueno, este es un ejemplo de un mapeo espacial donde los investigadores preguntaron dónde hay distintos tipos de ecosistema o bioma o ecorregión y cómo se relaciona con un índice de provisión de servicios ecosistémicos. Identificaron como puntos calientes, o en este caso los puntos más azules, en vez de calientes serían los puntos fríos, que tienen más capacidad de producir servicios ecosistémicos. Y en este caso, bueno, la provincia de Misiones en Argentina y el bosque atlántico tropical es la zona que más capacidad de producción de servicios ecosistémicos tiene. Y también esta franja de la pampa húmeda, bueno, lo que se colinda con el bosque tropical, es otra zona de mayor producción de servicios ecosistémicos, espacialmente representándolo por los ecosistemas. Este es otro ejemplo de México, donde los investigadores querían ver cuáles son las contribuciones de la naturaleza para la gente en una laguna costera. Lo que ven en el primer panel, lo que es principalmente verde, corresponde a un planicie, y lo que es principalmente amarillo es lo que sería el delta del río, que es como una laguna con manglares, con distintos ecosistemas semiacuáticos. Y bueno, lo que hicieron primero fue un índice de la capacidad de estos distintos tipos de ecosistema de producir bienes materiales como alimento y energía. Después otro con el índice de CNG para contribuciones no materiales, de regulación, y después juntaron todos estos índices y los solaparon con, en este caso, lo que sería su vulnerabilidad ante el cambio climático. Y ahí los puntos más verde oscuro que ven un poco en ese matriz con el amarillo, más abajo a la derecha, son los manglares. Y básicamente lo que determinan es que los manglares son los puntos más vulnerables. En primer lugar, son los ecosistemas que más contribuciones proveen desde lo material, lo no material y la regulación, pero a su vez son los puntos vulnerables ante el cambio climático. Entonces, este nuevamente es un modelo espacialmente explícito donde puedo ver dónde hay contribuciones y hacer un índice de riesgo de la pérdida ante el cambio climático. Este es un estudio realizado en Argentina que quería mostrar también un ejemplo de valoración monetaria.
y utilizaron dos métodos. Uno era las afirmaciones con las encuestas y el segundo método fue a través del comportamiento, viendo cuánto gastaba la gente por el viaje, porque no es algo que opinan, sino que gastaron X para llegar. Y la pregunta básica acá es, ¿cuál es el valor económico de un ambiente particular, que en este caso son unas termas en el centro norte de Argentina? Y lo que encontraron es que con lo que se llama la valoración contingente, que es encuestas, la gente estimaba que el valor de esas termas en ese momento por persona era 1 millón de pesos argentinos de la época. Eh, pero cuando se estimaba cuánto realmente gastaba la gente por hacer ese viaje, era más de 3 millones de pesos. Entonces, esto demuestra claramente que el método influye también en el resultado. Y lo que el investigador en este caso concluyó es que las encuestas en un país que no tiene una economía muy estable no son buenos indicadores porque la gente psicológicamente no está dispuesto a proyectar gastos a futuro y siempre van a subestimar el valor de algo si es a través de las afirmaciones. Pero si veo en sus conductas lo que realmente priorizan, en este caso el valor de las termas de Río Hondo eran 3 veces más. Entonces, bueno, es un ejemplo donde se puede poner un valor monetario a cualquier contribución de la naturaleza, pero también hay que entender el contexto de cómo se construyó ese dato y que podría ser una subestimación en el caso de preguntarle a la gente qué está dispuesto a pagar versus lo que realmente pagan para esa contribución. Este ejemplo quería mostrar también, es un trabajo en base a una revisión bibliográfica, entonces no es un estudio empírico, sino es una revisión bibliográfica de lo que se reporta en la literatura científica sobre las contribuciones de los mamíferos en la Argentina. El mapa tal vez es un poco complejo porque lo que ven ahí es el contorno de Argentina terrestre y después un pedazo también del mar alrededor de las Islas Malvinas. Entonces por eso la forma es un poco extraña. Y lo que encuentran en este caso, dividiendo las ecorregiones, es que la ecorregión del Chaco y el centro de Argentina es la ecorregión que más contribuciones ha documentado de los mamíferos. Hay entre 18 y 34 contribuciones de los mamíferos para la gente en esa ecorregión. Donde yo vivo aquí en Ushuaia, en el extremo sur, hay solo entre 3 y 10 contribuciones documentadas para los mamíferos, que está en como más color clarito. Entonces, bueno, es un ejemplo donde a través de la literatura busco qué contribuciones, no solo de los ecosistemas, porque hasta ahora siempre hablamos de qué hacen los ecosistemas, en este caso también se puede poner el foco sobre grupos taxonómicos específicos. Y otro resultado en los gráficos de torta, lo que ven ahí insertado, es que qué tipo de contribución. Bueno, si ven ahí, la mayoría de las contribuciones en todas las ecorregiones son contribuciones de regulación. Entonces, el mayor aporte de los mamíferos, por lo menos en lo que se documenta, parece ser contribuciones de regulación. Ahora, otro método desde lo sociocultural, este ejemplo viene de Colombia, donde a través de mapeos participativos trabajaron con distintos actores sociales para decir, bueno, este es un territorio donde nosotros vivimos, trabajamos. Vamos identificando, en este caso tienen distintos tipos de ambiente, de páramo, una zona agrícola, una zona intermedia, un lago, ríos y arroyos, el borde del lago y el bosque. Entonces, para cada tipo de ambiente, con el mapa, lo van, en mapas participativos, van colocando lo que la gente hace y lo que valora en este paisaje. Y lo que determinaron en este caso es una valoración sociocultural de la importancia subjetiva que yo tengo acerca de un territorio. En el páramo, por ejemplo, hay 6 contribuciones de regulación, 7 de contribuciones material y 9 de contribuciones no materiales. Aquí quiero resaltar ese tema de las contribuciones no materiales, porque muchas veces pensamos que el ser humano es egoísta, que solo piensa en su bien material, pero lo que sí, este resultado de la importancia de las contribuciones no materiales es algo que surge en muchísimos estudios. En general, de hecho, si uno puede decir una generalidad,
lo que la gente percibe desde el nivel sociocultural como más importante es primero lo no material, después la regulación y después las contribuciones materiales. Pero bueno, este es un ejemplo donde eso lo puedo hacer desde lo subjetivo de los actores sociales, distintos ambientes y proyectarlo sobre el territorio. Entonces aquí, por ejemplo, en verde perdón, en rojo son los puntos críticos para la CNG en este territorio. Este es un estudio que hicimos aquí en Argentina, un estudiante doctoral mío en Entre Ríos, en el norte del país, o norte centro, que comparamos la perspectiva de ganaderos con especialistas acerca de la importancia del espinal, que es un tipo de ecosistema forestal más amenazado en la Argentina, como que es un tipo de bosque donde los ganaderos mantienen la ganadería dentro del bosque. En vez de desmontar para poner soja, en esta ecorregión los ganaderos perciben el bosque como un beneficio para su producción ganadera. Entonces la pregunta es cómo compatibilizar la conservación de este bosque con el uso productivo. Entonces trabajamos con especialistas de INTA. Cuando hablamos de especialistas se refiere a especialistas como de la extensión, de la investigación, de los gestores, desde las oficinas ambientales y agrícolas, y comparamos la perspectiva, entre comillas, especialista con la perspectiva ganadera. Como ven, aquí las CNG de regulación son nuevamente las más altas, después no material, después material. Y en general, los ganaderos perciben más contribución del bosque que los especialistas, lo cual es lógico porque ellos son los que viven en contacto con el bosque. Ah, algo que no mencioné en la parte de abajo del gráfico aquí, ven que en este caso son encuestas que se hacen y se les pregunta a la gente si reciben nada de beneficio, poco beneficio, algo, bastante y mucho. Entonces es una escala subjetiva y como ven, aquí las de regulación y no material están a nivel de recibo bastante contribución, mientras la CNG material, que en este caso alimentos y materiales, son algo de contribución. Pero además queríamos relacionar esta CNG con elementos de bienestar. Entonces, toda esta CNG, ¿a qué contribuyen en tu vida? Ven que la salud física y mental es la más alta. El tema de los modos de vida y seguridad económica son importantes, pero por ejemplo, incluso para el ganadero que vive del bosque, en este caso, su producción ganadera depende del bosque, la seguridad económica está en cuarto lugar de la importancia para su calidad de vida. Entonces, nuevamente, desafía esta idea de que el ser humano solo piensa en la plata, solo piensa en los valores instrumentales, sino que también reconoce que la calidad de vida es una cuestión más amplia. Este es otro ejemplo de Chile, donde también se quiso combinar la, la CNG con bienestar, pero desde la perspectiva de distintas áreas protegidas. El estudio en sí creo que abarcó 3 o 4 áreas protegidas, aquí solo estoy mostrando uno, que es el Parque Nacional Bosque Fray Jorge, donde las CNG que más aportan a bienestar son la mantención de hábitat, el aprendizaje y la inspiración, la regulación de la calidad del aire, el apoyo a las identidades y la regulación de la calidad del agua. Y estas CNG aportan a cuestiones como el bienestar subjetivo, el conocimiento, y aquí abajo también está el tema de los ingresos, la prosperidad y los empleos. Entonces, lo que quiero decir es, concebir el desarrollo solo desde el crecimiento económico es falso en el sentido de que el ser humano reconoce que el desarrollo incluye ingresos, incluye prosperidad, incluye empleo, pero también incluye salud, conexiones sociales, conocimiento y bienestar subjetivo. Entonces, en este caso, pudieron documentar la relación entre este abanico de CNG y el abanico de elementos de bienestar. Y para ir cerrando, esta propuesta de CNG es algo, como les dije, relativamente nueva. Surge en el año 2017 para tomar el concepto de servicio ecosistémico y abrirlo para que sea más plural, más inclusivo.
Y aquí en Argentina, por ejemplo, estamos en una etapa de crear una red que se llama Contribuciones de la Naturaleza para la Argentina, donde justamente queremos integrar la biodiversidad con el desarrollo justo y sostenible. Eso depende de dos patas. No es solo hacer investigación nueva, es muy importante hacer nueva investigación con este enfoque que integramos las disciplinas sociales, las humanidades con la ecología, pero además de investigación, tenemos que formar una nueva generación de recursos humanos capaces de hacer esta interfaz. Y la interfaz no es solo entre ciencias sociales y ciencias ecológicas, la interfaz es entre ciencia y sociedad. Y eso requiere un abanico de nuevas capacidades, que no es solo la capacidad analítica, es muy importante tener la capacidad analítica de hacer estos estudios, de documentar los distintos valores, pero también necesito la capacidad de facilitación, de negociación cuando hay conflictos de valores y muchas habilidades prácticas a la hora de la gobernanza, porque como digo, no es la interfaz ciencias sociales, ciencias ecológicas, es la interfaz ciencia-sociedad para integrar estos insumos para tomar decisiones más inclusivas, más justas y más efectivas. Y como mensaje final, creo que el concepto de valoración plural tiene que ser entendido como un proceso y no como un producto. Como mostré en el caso del valor económico de las termas de Río Hondo, puedo generar productos, pero esos productos va a depender de mi capacidad de generar un proceso. Entonces, puedo poner un valor monetario, pero es más importante entender cómo se construye ese dato, con quién se construye ese dato y generar procesos legítimos y inclusivos que van a generar productos, pero el producto depende del proceso. Y con respecto a la valoración plural, IPBES recomienda 5 pasos. Primero, identificar cuál es el objetivo de mi proceso de valoración, cuál es su alcance. Ahí recién digo, bueno, de acuerdo al objetivo y al alcance, voy a usar X método, que puede ser ecológico, sociocultural, monetario o de salud. Una vez que tengo resultados, necesito manejar, por ejemplo, una vez que sé que para un grupo social algo es muy importante y para otro no, bueno, ¿cómo manejo esas relaciones de poder entre un grupo que dice que sí y un grupo que dice que no? Necesito esa capacidad de hacer puente, de hacer multicriterio, de procesos de deliberación, modelos integrales y sobre todo generar legitimidad respecto a la hora de toma de decisión. A veces voy a tener que priorizar un grupo sobre otro, pero que sea una decisión consciente y no solo porque ese grupo tiene más poder o negue los valores de otro grupo. Y al final, estos procesos tienen que generar mayor conocimiento, por un lado, pero también reconocer sus límites y alcances para generar un proceso iterativo y un sistema de gobernanza inclusivo, que no es solo hacer una valoración una vez, sino sistemas equitativos, gobernanza inclusiva, la participación, y definitivamente es incorporar el concepto de derechos y democracia en las decisiones que tienen que ver con la naturaleza, no como algo aislado, que solo existe en un área protegida, sino la naturaleza es todo lo que nos rodea y las decisiones de desarrollo también vienen de la naturaleza y afectan la naturaleza. Y nosotros, desde nuestras perspectivas plurales, navegamos este mundo socioecológico, donde lo que se quiere lograr es un país y un planeta próspero, inclusivo, donde hay bienestar desde distintas conceptualizaciones y que permite esa pluralidad, esa diversidad a convivir, manejando, mitigando, negociando los conflictos, potenciando las sinergias y al final tratando de lograr esta armonía entre conservación ambiental y desarrollo sostenible y justo. Y para finalizar, pueden seguir aprendiendo. Les recomiendo que sigan las redes de ICLEI Argentina. Como saben también, esta es la primera capacitación de 3, que después van a ver un caso de cómo hacer los modelados espacialmente explícitos justamente de la CNG y cómo aplicar la CNG en políticas públicas concretas, es la serie de 3 capacitaciones que vamos a ofrecer.
Así que ahí están los contactos. Les agradezco la atención y a seguir trabajando para un mundo más justo y sostenible. Gracias.